Tienen munición, comida, están comunicados por una línea telefónica y ahora solo esperan a que todo empiece. Gambo sabe todo eso, pero también sabe que los fascistas no sueltan con facilidad un hueso cuando lo tienen entre los dientes. La guerra está siendo con demasiada frecuencia el empecinamiento de unos y otros en torno a un punto que se toma, se pierde, se vuelve a tomar y perder, y ambos contendientes se desangran aferrados a él, incluso cuando deja de tener valor táctico o estratégico, cuando todo se convierte en simple y sangriento choque de carneros. El párrafo anteriormente leído es uno de los más significativos de la novela que viene hoy al programa y titulada Línea de Fuego, escrita por el reportero de guerra y novelista de moda de la España actual, don Arturo Pérez Reverte. Así que vamos allá con la reseña. Pequeña descripción del libro. Línea de Fuego es la nueva novela de Pérez Reverte. Acaba de salir al mercado y bueno, como ya hiciera el año pasado con Sidi, la compré de estreno y enseguida me sumergí en sus 680 páginas. Es pues un libro largo, profundo, dividido en 3 partes y en numerosos capítulos y capitulillos que se leen muy bien. Está muy ágilmente distribuido. Como suele, está editado por Alfaguara y seguro que va a ser un exitazo y récord de ventas en esta Navidad. En su versión de Kindle está baratita, por unos 10,50 euros, pero yo la verdad es que os recomiendo la edición en tapa dura con sobrecubierta. Es verdad que es algo más cara, el doble, casi 22 euros, pero yo creo que merece la pena. Además, la portada es bastante impactante en este caso, toda la portada negra, el nombre del autor en blanco, el título en dorado y 4 o 5 caras que no se acaban de vislumbrar bien de soldados. Así que bueno, yo os recomiendo esta edición. ¿Qué sabemos del autor? Arturo Pérez Reverte es seguro por todos conocidos porque es quizá el escritor que más vende actualmente en castellano, o sin duda de los que más. Cada libro que saca se convierte en todo un bestseller. Es criticado y tachado de machirulo en las redes sociales, de tradicional y de otros apelativos bastante hirientes. Lo cierto es que, bueno, Reverte no se esconde y entra al debate y a la soflama con gusto, y sus contestaciones en Twitter son míticas. Yo creo que es una figura controvertida, incluso que se ha ganado el desprecio de muchos que nunca lo han leído ni lo van a hacer. Pero creo que esto le gusta a él, ¿no? Bueno, sí que también se ha granjeado, como no podía ser de otra manera, del apoyo de un nutrido grupo de seguidores, entre los cuales la verdad es que me encuentro, pues sus libros son vibrantes. Línea de Fuego, que se ambienta en la Guerra Civil Española, no lo es menos, y este es un detalle importante, pues Reverte fue durante su juventud y hasta finales de los años 90 reportero de guerras de televisión, es decir, en televisión española cubría las guerras. Anduvo Reverte por sitios turbios, presenció combates y tomó riesgos, y todo esto, claro, se refleja en sus obras de forma muy vívida, y más aún como es el caso cuando la historia principal se ambienta en una batalla tremenda y dura, como lo fue la batalla del Ebro dentro de la guerra civil. Es interesante porque Pérez Reverte cubrió más de 20 conflictos a lo largo de su dilatada carrera profesional como reportero, y al menos 7 de ellos fueron conflictos civiles. Es decir, un país que se desgaja en bandos y se matan con saña. Él lo vivió cámara en mano, boli para tomar notas y narrarlo al mundo. Y todo eso le sirve para recrear ahora con una lucidez pasmosa, acuartelado en lecturas y testimonios, esta novela sobre nuestra guerra civil. Y a mí me parece que su mirada reflexiva y asentada en estas experiencias, por parte además de uno de los escritores más descreídos y crudos que uno pueda leer, como es Reverte,
pues me resulta todo interesantísimo. Por todos es sabido que la Guerra Civil Española, aún hoy, que han pasado más de 80 años desde su fin, sigue soflamando al personal y generando debate político e ideológico. De hecho, mucha gente se ha lanzado a criticar la novela sin apenas leerla, básicamente porque está escrita por Reverte, que es malo y es un facha machirulo. Pero yo creo que los que quieran leer estas páginas sin prejuicios, tratando de sumergirse en la historia, van a encontrar algo diferente e interesante. La mirada de un hombre que vivió lo que vivió y cómo él ve este conflicto, el conflicto de nuestros antepasados de una forma salvaje, la guerra más brutal que ha visto esta tierra nuestra que es España. Y para muestra de todo esto, un botón en forma de cita que dice del siguiente modo: hay un momento complicado cuando descubres que una guerra civil no es, como crees al principio, la lucha del bien contra el mal, solo el horror enfrentado a otro horror. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. A finales de julio de 1938, el ejército del Ebro, la fuerza combativa más grande y temible que aún conservaba la República, lanzó la ofensiva que desembocó en la mayor batalla de la historia de España, la dura batalla del Ebro. En línea de fuego desembarcaremos en la orilla facciosa, siguiendo los pasos de la ficticia 11ª Brigada del Ejército Republicano. Rápidamente la acción se descompondrá en numerosas historias de diferentes soldados que luchan, sufren, pasan sed, miedo y soledad entre los pinos y las casas de Castellets. Durante sus páginas conoceremos a mineros comunistas, regimientos de élite de la República, un capitán descreído y militar, periodistas de guerra, falangistas en luchas requetés, y acompañaremos también a una bandera de la Legión en los vibrantes y brutales combates en torno al pueblo. Desde todo punto de vista, con diferentes protagonistas, con sus luces y sombras y con su ideología, el maestro Reverte cuaja una historia que nos muestra cómo fue participar de aquellos miserables momentos en que los españoles nos matábamos entre nosotros para ver qué idea, qué concepto del mundo permanecía. El libro de hoy nos traslada a cómo fue estar en la línea de fuego al frente de hombres y bajo el ataque de la artillería. Embriagador, espeluznante y muy recomendable, pues dirige la mirada del lector a los horrores de la guerra con mayúsculas. Cosas buenas y positivas. Bueno, en la reseña me he venido arriba y ya estaba lanzando algunas cosas de las que más me han gustado. Lo primero que voy a decir es algo de estilo, algo que tampoco destaca en otras novelas de Reverte, pero que aquí a mí me ha impresionado mucho por lo trabajados y bien articulados que están. Y me refiero a los diálogos. Hay verdaderas maravillas en los diálogos de este libro. Porque sí, hay mucha acción, mucho combate y mucha descripción de estas acciones bélicas, pero de pronto todo se detiene y 2 personajes hablan y lanzan pullas y explican su visión del mundo y debaten con una precisión que es maravillosa. Me parece que los diálogos de este libro están diseñados con auténtica artesanía y bien harían esos escritores que quieren dedicarse al mundo de las letras en leerlos cuidadosamente, atentamente, aprender y ver cómo se puede llevar la narración adelante, pues con unos diálogos tan cañeros. Insisto siempre en que el movimiento se demuestra andando, así que leo un pequeño diálogo, quizá no el mejor, pero sí que tiene una idea bastante interesante de la novela, entre el capitán Bascuñana, que lucha en el bando republicano, y la joven Patricia, alias Pato, una soldado especialista en telecomunicaciones que tiende cable a lo largo del frente para permitir que las comunicaciones telefónicas sean posibles. Y dice así la cita: «Pero estás aquí con tus compañeras, sois la honrosa excepción. Nuestro trabajo nos ha costado. Todas en mi unidad tenemos estudios y buena formación previa, y a eso añade cursos especializados de adiestramiento.
Somos técnicos mucho más capaces que la mayor parte de estos. Se detiene ahí mientras se acentúa la sonrisa del hombre. ¿Soldados medio analfabetos?, sugiere. No responde Pato a eso. Se limita a contemplar a los heridos bajo el cobertizo. Como mujer, dice tras un momento, sé lo que nos espera si ganan los fascistas. Lo perderéis todo. Retrocederéis un siglo. Sí. Y esto me da pie a hablar de otro de los aspectos positivos de la novela, algo que me ha gustado mucho, y es el elenco de personajes escogidos por el narrador para contarnos la historia. Son muchos, eso es verdad, pero cada cual está tan bien trazado que acabas por distinguirlos de maravilla. Está Bascuñana, que se parece a Clark Gable y que piensa que la guerra está perdida, pero sigue luchando con bravura y desesperanza, en un típico personaje revertiano. O bueno, tenemos también a Ginés, el carpintero que lucha en el bando nacional y que tan enternecedor resulta porque lucha de poca gana y en realidad lo que querría es estar con su familia en Albacete, haciendo puertas y esas cosas que hacen los carpinteros sin tener que pegar tiros. Y bueno, hay muchos más. Me gusta especialmente la dicotomía que va estableciendo entre unos y otros y cómo va tocando todo el espectro y le sirve para, narrando un combate, contar también todos los puntos principales de la guerra. Algunos de hecho han tachado la novela de apolítica y de equidistante, ¿no? De sucia equidistancia y nada más lejos de la realidad. Lo que no es, desde luego, es una novela propagandística de la República. No, en la novela se muestran las sombras también, taimados comisarios políticos rusos que buscan la venganza y el revanchismo político, o fusilamientos de prisioneros por ser oficiales, somoros o legionarios. Pero es que en el otro bando también lo muestra, gente que es cogida de su pueblo y puesta a combatir por Franco y con poca gana de hacerlo. Asesinatos a sangre fría de republicanos por ser comunistas y demás. En fin, pues toda la mierda que uno y otro bando se echa encima sin darse cuenta de que precisamente eso fue la guerra, un horror de sangre, rencor y muerte. Pero Reverte no se queda, como es normal, en las cosas negativas del conflicto, del combate. También trata las cosas, entre comillas, positivas. La camaradería que surge entre los soldados, la lealtad, la amistad, el valor, e incluso el valor que no está reñido con la ideputez. Hay cabrones que son malvados en la novela, pero valientes. Y también la honra y el saber estar de los combatientes, de que no todas las personas eran iguales, de que había canallas, pero también hombres buenos en ambos bandos. Hay una escena en la novela maravillosa. Unos soldados requetés, es decir, del bando franquista, tratan de tomar al asalto un cementerio mientras los comunistas que están enfrente les repelen con abundante fuego y hacen gran mortandad entre los requetés que quedan sitiados en una especie de zanja. Pero los comunistas les dejan retirarse, les dejan marchar. Y hay que hacer notar que los requetés no solo eran soldados de Franco, sino que eran fervientes partidarios del antiguo régimen, de la religión cristiana y de la tradición. Es decir, nada más enfrentado a un comunista que un requeté. Y tan característicos ellos con sus boinas rojas. Pues aún así, los comunistas en la novela los dejan marchar, los perdonan, valorando su arrojo y su valentía en el combate. Pero el detalle no queda aquí, porque poco después estos mismos requetés consiguen al fin tomar la posición del cementerio y en el asalto matan mucho y cogen prisioneros, entre los cuales, pues bueno, el bando franquista tenía la costumbre de pasar por las armas a todos aquellos que eran comunistas o tenían miembros, tenían el carnet del sindicato y cosas así, y sorprenden los requetés a sus nuevos prisioneros, pues precisamente con carnets del Partido Comunista. Y el capitán de los mismos decide, en honor a su gesto anterior, quemar esa documentación comprometedora, perdonarles el fusilamiento y dejarlos, prisioneros pero vivos. Honor también entre los soldados muestra esta novela. Y ese es el último punto positivo que quiero remarcar, porque esta novela humaniza, y con todo lo que ello conlleva, a los personajes del libro, que son los personajes que vivieron esa guerra. Ni son buenos ni son malos, sino que tratan de ser personas en tiempos convulsos, sin tratar de dar mensajes ideológicos ni lacrimógenos, sino simplemente de mostrar a los hombres y mujeres que cuando la civilización se agota y comienza la barbarie de la guerra,
pues salen las costuras y sale lo mejor y lo peor. Y creo que Reverte lo consigue en este libro de forma absolutamente excepcional. Es maravilloso, te atrapa en la lectura y te dan ganas de querer conocer más. De querer conocer más, sí, pero al menos en mi caso con una visión más crítica, más tranquila también, menos cargada por las ideas políticas, porque la gente que murió en la línea de fuego no lo hacían solo por las ideas, que también en muchos casos, sino porque fue lo que les tocó y además cuando les tocó. En fin, esta es una novela sensacional y podría hablar horas de muchas cosas que contiene, pero creo que con estas breves palabras halagadoras servirá para calentaros el picorcillo y que os entren ganas de ir a la librería más cercana para comprarla y comenzar a leerla. Y cosas negativas. ¿Es perfecta? Pues no, claro, se me ha hecho algo cansado de leerla en poco tiempo, en el sentido de que las escenas de combate son muchas, están bien escritas, eso es verdad, pero acaban por ser algo reiterativas, no tanto combate. Además, pues eso, combate con estrés, con tanto clímax, uno acaba por pensar que los soldados que narran la historia son inmortales, que no lo son para nada, pero no deja de ser un poco esa la sensación. Además de esta sobreabundancia de escenas bélicas, otro punto que no me ha gustado, o que me ha gustado menos realmente, es el trío de personajes que muestran a los reporteros de guerra. Probablemente era ineludible para Arturo Pérez Reverte mostrarles, porque, joder, al fin y al cabo fue su profesión durante varias décadas, y la presencia de reporteros internacionales en la Guerra Civil Española pues fue un acontecimiento muy importante y muy interesante para los aficionados a este momento histórico. Por ejemplo, ahí estuvo el célebre Ernest Hemingway en la Guerra Civil como corresponsal de guerra. Pero bueno, no sé, en esta novela quedan estos personajes un poco como de más a mi gusto. Hubiera preferido saber algo más de otros, como del soldado Vescós o del mayor de milicias Gambo. Pero no se puede tener todo, supongo. Bueno, y finalmente hay una disparidad que pensándolo luego me parece un poco molesta, y es que en la novela se muestra muy a las claras la incompetencia de los mandos, de algunos mandos del ejército republicano, con los malévolos comisarios políticos de retaguardia sembrando la sospecha y la traición. O la incompetencia y algo de cobardía de otros que no eran militares profesionales y que mandar un cuerpo militar se les quedaba un poco grande, ¿no? Hay un momento que describe a uno de los personajes como si fuera un dueño de toros o algo así, ¿no? Como una persona del mundo del espectáculo, porque iba con su puro y era en realidad el militar. Y dices, esto se muestra muy bien en la parte de los republicanos, pero falta un poco, a mi opinión, mostrar esas mismas carencias en el mando de los franquistas. Esa forma anacrónica que tenían de ver la guerra, de mandar a sus tropas, a sus hombres, como carne de cañón a la muerte, de exacerbar el número de bajas en una batalla, por lanzar una guerra de desgaste, muchas veces sin sentido, pero porque es lo que habían mamado. Y en fin, que también eso habría sido interesante, creo yo, pero no hay nada de ello en la novela. Vamos ya con otra cita. Precisamente es un diálogo de los tres corresponsales de guerra, que son Chim, que es un fotógrafo checo, una clara alusión al celebérrimo Robert Capa, y también está Tab, que es un periodista inglés, y por otro lado está Vivian, una reportera norteamericana. Los tres están viendo como una brigada internacional, que son voluntarios de todas las naciones que vinieron a España a combatir contra el fascismo, se preparan para la lucha. Y claro, sucede que en 1938 la guerra ya estaba muy avanzada y el fervor inicial había quedado en el olvido. Nos dice Reverte del siguiente modo: se ven distintos, confirma Chim desde atrás. Esa es exactamente la palabra, piensa Vivian, distintos. En otro momento los periodistas habrían sido acogidos con amistosa curiosidad, y ella misma, mujer entre hombres solos, objeto de los habituales comentarios y miradas, mirad, una chica, etc. Lo corriente, lo de siempre, bromas amables. Sin embargo, los brigadistas la contemplan hoy con indiferencia, hoscos incluso, sin detener apenas en ella los ojos inexpresivos y vacíos.
Tampoco sus dos compañeros han sido acogidos con excesiva simpatía. Los hombres con los que caminan los aceptan como a extraños quizá inoportunos, y no a la manera de otras veces, testigos ante el mundo de su sacrificio y su combate. Han ido a lugares muy lejanos, comenta el Fintab sin moverse, y hay lugares de los que ya no se regresa. A la norteamericana le asombra lo exacto del comentario. No en vano, Phil Tabb es un buen periodista. Sabe mirar y sabe contarlo. Y eso lo acaba de contar bien. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Arturo Pérez Reverte es y sigue siendo uno de mis autores favoritos, quizá del que más libros he leído, porque la verdad es que su prosa es embrujante, o al menos a mí así me lo parece, y su marcada visión del mundo que impregna cada uno de sus relatos y a cada uno de sus personajes es ya un lugar común que me gusta visitar con cierta frecuencia. Y como he dicho, además Reverte fue reportero de guerra y este es un libro de guerra maravilloso, de combate. Siempre ha esquivado este hombre el tema de la guerra civil por comprometido y complejo que es en el mundo de la España actual, pero bueno, la verdad es que de un tiempo a esta parte se le ha quitado el miedo y Reverte lo ha tratado en profundidad, tanto en la trilogía de Falcó como ahora en esta línea de fuego. Y me gusta la visión que aquí da, porque es eso, es el combate, como dicen en alguna entrevista. Parece que solo se habla de las cunetas y de los fusilados en la guerra y de la represión y todo esto, pero es que la guerra civil fue eso, una guerra, un conflicto bélico, y las mayores muertes, la mayor violencia se dio sin lugar a dudas en el frente de combate. Y allí, a ese frente, a esa línea de fuego, es donde lleva el protagonismo Arturo Pérez Reverte en esta su última novela, que, bueno, como habréis deducido de lo anterior de la reseña, me ha parecido muy interesante y desde luego muy recomendable por mi parte. Espero que la leáis y si lo hacéis, que os guste. ¿A qué se parece? Como acabo de comentar, la verdad es que toda la narrativa revertiana está cortada por el mismo patrón, por el mismo modo de ver el mundo, y muchas de sus obras están ambientadas en la guerra. Por ello, pues si os ha gustado esta novela, podéis continuar con algunas otras del mismo autor, como Cabo Trafalgar, que narra la batalla del mismo nombre durante las guerras napoleónicas, o siguiendo en esa época Un día de cólera, que cuenta los sucesos del 2 de mayo de 1808, ¿no? El alzamiento de Madrid contra los franceses. Sin salir de Reverte, quizá sus mejores novelas tratando de la locura de la guerra son Territorio Comanche, que muestra el trabajo autobiográfico de unos reporteros de guerra en medio de Yugoslavia durante el conflicto de finales de los 90, y también la joya de la corona de este universo revertiano de batallas, que es El pintor de batallas. Si os gusta el autor, tenéis que leerla, porque creo que es su novela más profunda y donde se muestra un poco toda su ideología. Pero bueno, saliendo un poco de la órbita revertiana, que es muy grande y tiene muchos títulos y seguro los conocéis, quiero recomendar otro libro que a muchos os sonará, pero bueno, no sé si lo habréis leído, y me refiero a Black Hawk Derribado de Mark Bowden. El título seguro que os recuerda a la película homónima de Ridley Scott que se llevó al cine hace unos cuantos años, hace ya 20 años, y que cuenta esta historia, que es la historia del libro de Mark Bowden, y es una de las mejores pelis bélicas que yo he visto. El libro en cuestión es un ensayo histórico, pero narrado de tal modo que bien parece una novela. Cuenta la historia de cómo el ejército americano se vio rodeado en la batalla de Mogadiscio, capital de Somalia, mientras intervenían en la guerra civil que allí se llevó a cabo. En sus páginas recorreremos los combates junto a los soldados, y si os gusta la historia militar y las narraciones de campañas y batallas, os lo recomiendo vivamente porque yo creo que os va a gustar bastante.
Y bueno, con esto concluye el programa de hoy. Espero os haya gustado tanto como a mí leer esta novela a salto de mota, casi con la tinta de sus páginas sin secar, para poder traeros la reseña con la mayor celeridad posible. La verdad es que es un gusto leer libros tan buenos para luego contároslo. Así que bueno, si os ha gustado y os anima a su lectura, a ver qué me podéis contar. Quedo a vuestra disposición en los comentarios y os leo. Nos vemos, como siempre, la semana que viene con un nuevo programa y os deseo un buen día. Escucha a Gorgel en cuclillas apoyado con su fusil. Siente hambre, sed y fatiga, pero también una indignación creciente. Aquellos fulanos parecen vivir en otro planeta. Hablan como sin darse cuenta de la situación, de la trampa en la que están, a cual si ésta les pareciese lo más normal del mundo. De pronto le parecen avestruces metiendo la cabeza en un agujero, haciéndose los héroes como en el cine, grandísimos imbéciles.